eres tú el que llora. Para entender que yo soy obra tuya. Para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz, a ti. Para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz, a ti. Para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz, a ti. Para entender que yo soy una obra tuya y levantar mi voz, a ti. Que se escuche ese fuerte aplauso para el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios del amor. Muy buenos días, mis hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes este segundo día de nuestro Conalco, vivir esa experiencia maravillosa del encuentro con el amado y vivir la experiencia maravillosa de su misericordia. Ya después de esta enseñanza que compartimos con el Padre Dalton, empezamos a reconocernos, o a reconocer que estamos hambrientos de ese Dios vivo. Después de estar encerrado tanto tiempo, debemos empezar a reconocer de que estamos hambrientos de Él. Después de haber reconocido, es importante vivir esa maravillosa experiencia del encuentro. Y para eso vamos entonces con su Biblia a buscar ese texto bíblico en el que nos vamos a basar para esta segunda enseñanza que lleva por nombre No llores. Y vamos a irnos al libro de Lucas en el capítulo 7, en el versículo del 11 al 17. Lucas 7, versículos del 11 al 17. Y en este texto de Lucas nos encontraremos a una mujer, una madre, una viuda, probablemente pobre. Sin embargo, sus lágrimas, su dolor, ese sufrimiento de esa madre que va directo al cementerio a enterrar a su hijo. Recordemos que el amor de la madre es el amor que más se asemeja al amor de Dios. Y fue precisamente ese dolor en el corazón de esta mujer quien conmovió a Jesús. Dentro de este texto nos encontramos con dos caravanas. Una caravana que viene con una madre llorando, una madre sufriendo, con el corazón completamente destrozado. Ya había perdido su amor a su esposo, ahora pierde a su hijo. Recordemos que en aquel entonces una mujer viuda quedaba completamente sola, abandonada, sin absolutamente nada. Imagínense, sin ni siquiera, si no tuviese una herencia, no tenía con qué vivir. Imagínense el dolor de esa mujer llevando a su hijo a enterrar. Y por el otro lado
venía otra caravana. Venía esa caravana con Jesús, lleno de gozo, de alegría. Son los dos caminos que encontramos en nuestra vida. Tenemos muchas veces esos momentos de tristezas, de soledades, de angustia, y hay otros momentos de alegría y de gozo. Pero justo en el límite, en el encuentro, en la salida de Naín, ocurre esa maravillosa experiencia del encuentro de Jesús con esa caravana de la muerte. Jesús, al ver a esta mujer, al ver a esta madre, se compadece, conmueve su corazón, ese corazón de carne de Jesús que traspasa toda norma, toda ley. Y todo encuentro con Jesús transforma. Si recordamos el evangelio de ayer, esa experiencia que vimos en la Eucaristía, vemos ese encuentro de Jesús con el leproso o del leproso con Jesús. Y miremos cómo este leproso le dice a Jesús: si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Pero en este caso, viendo esa caravana con la que se encuentra Jesús, la mujer dentro de su dolor no dice una sola palabra. Con el leproso clama a Jesús y Jesús le dice: quiero, queda limpio. Pero con esa mujer llena de tanto sufrimiento, Jesús la comprende, así como también nos comprende a cada uno de nosotros. Vamos también a recordar que cuando existe una palabra y cuando existe el contacto, Jesús sana. A este leproso, Jesús le dijo: si quiero, queda limpio, y también lo tocó. Ahora veamos tres elementos importantes dentro de este texto bíblico. Tenemos a la madre, tenemos al hijo, y luego tenemos ese encuentro de la madre y del hijo. Jesús, al ver la madre, al ver ese llanto, se conmueve, se detiene, tiene ese acercamiento que quizás nosotros lo hemos olvidado por estar pendiente más a aquello efímero, aquello superfluo. Es más importante para mí estar conectado con mi teléfono celular, viendo Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, que ir caminando y ver directamente al hermano en los ojos y entender completamente su dolor. Tenemos que dejar muchas veces los afanes de la vida, los afanes laborales, los afanes personales, y detenernos un poco a tener ese encuentro maravilloso con el hermano, recordando siempre que nosotros somos don de Dios, somos hijos de Dios, somos semejanza de Dios. Y cómo no ser también nosotros luz para aquellos que están en tiniebla y que muchas veces buscan vivir la experiencia del encuentro maravilloso con el mismo Jesús, que lo encontramos muchas veces en el hermano. También en este texto bíblico vamos a encontrar a ese joven que va muerto, va al cementerio. Recordemos que cuando una persona se muere, queda impura y si yo lo toco me contamino. Jesús rompe toda regla y se acerca y lo toca. Y este joven, cuando le dice: joven, a ti te digo, levántate, empieza a recobrar la vida. ¿Cuántas veces nosotros no nos acercamos al otro? Quizás por pena, quizás por decir: ¿qué va a decir el otro si yo me acerco a ti? ¿Qué tal que me vaya a decir que soy un metido, que estoy invadiendo su espacio? Pero muchas veces las personas que están muertas
que están viviendo muchos desiertos, simplemente necesitan tu compañía y ese acercamiento. Tenemos que observar detalladamente a los demás. Tenemos que ser detallista. Tenemos que ir a lo profundo del corazón del hermano y hacer nuestra parte como prójimo, como buen samaritano. Jesús, en este encuentro, también restituye ese hijo y lo devuelve a su madre. Transforma ese ataúd en una cuna. Ese hijo que había muerto ha vuelto a la vida, a renacer. Después de tener nosotros ese encuentro con Jesús, hay que recomenzar una vida nueva. Tenemos que empezar una nueva etapa en nuestro existir. Es por eso que en el límite entre la entrada de Naín se desaparece la caravana de la muerte y vuelve al pueblo una sola caravana, la caravana de la vida. Pero este encuentro también hace que nosotros nos volvamos testigos y empecemos nosotros a extender esta fama, a extender ese encuentro que hemos tenido constantemente. Este encuentro también nos impulsa a nosotros y nos lleva a todo el pueblo a glorificar a Dios. Tal como lo dice el texto, Dios ha visitado a su pueblo. Desde allí toda la comunidad empieza a glorificar al Señor. Así nosotros mismos también, al tener ese encuentro con el Señor, tenemos que empezar a glorificarlo. Tenemos que empezar a darle gracias, a bendecirlos por vivir esa maravillosa experiencia del encuentro. Y eso no se queda ahí, sino que también se vive la experiencia de la misión. Y empezamos nosotros entonces a propagar esa noticia del encuentro. Pero antes de continuar, después de vivir todo este tiempo de pandemia y volvernos a encontrar con estos seres que queremos, nuestros hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi vida? Quizás vine a este encuentro con el corazón completamente destrozado. Quizás vine a este encuentro como ese joven, completamente muerto. Quizás vine a este encuentro buscando una respuesta a algo que estoy pidiendo. ¿Qué es eso con lo que tú has venido a ese encuentro? ¿Y cuál ha sido el objetivo principal por el cual tú has venido? Aunque están estos personajes principales o estos personajes dentro del relato, tenemos que reconocer que Jesús es el centro absolutamente de todo. A través de su acción se descubre a Dios. A través del obrar de Jesús se descubre al mismísimo Dios, pues es el mismo Dios. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, estamos viendo la salvación. Como lo dijo también el profeta Zacarías, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará un sol que nace de lo alto. Así el Señor quiere venir a visitarnos en este encuentro, en este congreso de jóvenes. Quiere ser ese sol resplandeciente que ilumina nuestra vida, nuestra oscuridad, nuestra tristeza, nuestro dolor. Pero simplemente basta con que te des esa maravillosa oportunidad de vivir la experiencia maravillosa del encuentro con el Señor. Si no tienes el corazón dispuesto para vivir esa maravillosa experiencia, el Señor, aún en tu dolor y aún cerrado, está viendo y sabe cómo tocar cada fibra de tu corazón para que vuelvas tu mirada a Él. En este breve relato, en esta escena de la viuda de Naín, vemos completamente todas las dimensiones de la misericordia del Señor, absolutamente todas, con el muerto, con el que sufre, con el pueblo
de Dios. Jesús también es reconocido como el profeta de la compasión, teniendo en cuenta el encuentro con toda la comunidad. Cuando se encuentra con la comunidad, habla de ese profeta, el gran profeta de la compasión. Jesús en esta mañana nos invita a cada uno de nosotros a obrar milagros como Él. No solo a tocar ataúdes. Recordemos que nuestra pastoral es la pastoral de jóvenes, no la pastoral de exequias. Tenemos que seguir tocando a esos jóvenes, motivándolos, acercándonos a ellos, escuchándolos, estando constantemente con ellos, pastoreando. Aunque como dice el padre Dalton, quien verdaderamente ama no necesita ser buscado. Sin embargo, tenemos esas ovejitas que necesitan de vivir esa experiencia del encuentro y simplemente lo encuentran con nosotros, sus hermanos. Entonces, tú joven también puedes resucitar. Si somos como Jesús, si somos como Él, misericordiosos, si lloramos con el otro, si acompañamos al otro, si sufrimos con el otro, si sufrimos con el que sufre, también podemos devolver la vida no solamente a viudas, también a jóvenes, a pobres, a dolientes, a personas que se sienten excluidas, a personas que se sienten alejadas. También las podemos resucitar. Simplemente basta con vivir esa experiencia maravillosa del encuentro. Cuando somos capaces de vivir esa maravillosa experiencia del encuentro, somos capaces de convertir esos ataúdes en cuna, así como también lo hizo Jesús. Convertir esos espacios de tristezas, de dolor, en una nueva vida para esos jóvenes. Poder entender que la experiencia maravillosa del encuentro nos hace renacer, nos hace dar una vida nueva, un nuevo emprender. Pero muchas veces nosotros nos quedamos ahí, quizás muertos, quizás sin aliento, quizás sin fuerza. Y es ahí cuando el mismo Jesús nos dice a cada uno de nosotros: joven, a ti te digo, levántate. Levántate, joven. Pero ¿qué esperas para escuchar ese llamado del Señor para que te levantes? ¿Qué es eso que te impide día a día levantarte? ¿Por qué tu corazón no te deja vivir la experiencia maravillosa del encuentro? Muchas veces, pensando que somos completamente pecadores, no merecemos la misericordia ni la mirada de Dios. Posiblemente esa sea una de las tantas barreras que nos alejan de vivir esa maravillosa experiencia del encuentro. No importa, joven, cuál sea tu pecado, no importa, joven, cuál sea tu dolor, no importa, joven, cuál sea tu oscuridad. Ahí está siempre Jesús para vivir esa experiencia maravillosa del encuentro y regalarte una vida nueva. No maltrates a tu prójimo ni de palabras, ni de ofensas, ni físicamente. Vive siempre el encuentro con el otro, porque recuerda que aunque no te des cuenta, puedes estarle devolviendo una nueva vida a esta persona. Muchas veces pensamos que somos inútiles, pensamos que en esta vida no valemos nada porque no le encontramos ese sentido a nuestra vida, porque he estudiado tanto y no he encontrado tantos beneficios, porque he sido obediente completamente y no he tenido ninguna retribución. El Señor te dice que el tiempo es de Él. Basta simplemente con esperar y confiar en la misericordia extraordinaria de su amor. Si eres capaz, puedes hacer las cosas que quizás muchas personas te dicen que no eres capaz de hacer. Si tú eres capaz de encontrarte con el Señor, de vivir la experiencia con el Señor, quizás esas palabras que nos han dicho hiriente, que nos han tirado,
quizás esas palabras lanzadas por nuestros mismos padres, por amigos muy cercanos, por nuestros hermanos, quizás nos han derrumbado. Sin embargo, el Señor te dice que te levantes y que puedes conseguir absolutamente todo eso que te propones. Vive, hermano, la experiencia maravillosa del encuentro. Atrévete a vivir esa experiencia de encontrarte con Él, de vivir con Él, de sentirte con una nueva vida, capaz de empezar a transformar mi vida personal y también transformar la vida de mi semejante. Nosotros jóvenes nos dicen que somos el futuro, pero también hacemos parte del presente. Echémonos a los hombros esa responsabilidad de la historia de una nueva humanidad. Una humanidad que vive la experiencia constantemente del encuentro, encontrándonos con Jesús y encontrándonos con nuestros hermanos. Vivamos siempre, hermanos, esa experiencia maravillosa que solamente Jesús nos da. Joven, el Señor te dice hoy a ti, no llores, levántate, levántate. ¿Qué hace falta para que nosotros nos levantemos? ¿Qué hace falta para que vivamos esa experiencia del encuentro? Quiero invitarlos, hermanos, en este momento, a que en un momento de silencio reconozcas cómo está tu corazón. ¿Cómo has venido a este encuentro? ¿Cómo has venido a vivir la experiencia con Jesús? ¿Has venido porque había un cupo más? ¿Has venido porque me dijeron, ven, acompáñame, vámonos de paseo? ¿Has venido porque estás buscando una respuesta a tu tristeza? ¿Has venido porque quieres ser sanado? ¿Has venido porque quieres tener ese encuentro maravilloso? ¿A qué has venido? Señor, mi corazón hoy llora. Mi corazón está triste, está destrozado. Quizás no tengo palabras para expresarlo. Quizás me sienta muy avergonzado para expresarte mi dolor. Pero aquí estoy, Señor, con mi corazón completamente a ti en esta mañana, con mi herida abierta, para que tú sanes, para que tú toques cada fibra. Señor, mi corazón sufre, mi corazón llora. Tu hermano que tal vez estás en casa viviendo esta experiencia, dile al Señor, ¿qué es eso que te atormenta? Vive esa experiencia de vivir el encuentro cara a cara con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy completamente ante ti. Quiero vivir esa experiencia maravillosa del encuentro. Quiero vivir nuevamente contigo, Señor. Quiero que me des una nueva vida. Quiero que me restaures. Quiero que me sanes. Quiero que me levantes. Quiero que te glorifiques en mí. Solo tú, Señor, puedes sanar esa herida de mi corazón. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una
una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, la mano de Dios. Sí, joven, esa mano de Dios que nos toca, que nos sana, que nos hace vivir una nueva experiencia del amor. También nos motiva y nos impulsa a vivir con alegría cada día de nuestra vida. Sonreír, disfrutar, llorar si es necesario para mirar con más claridad el paisaje. Atrévete, joven, a vivir la maravillosa experiencia del encuentro y a vivir completamente la experiencia maravillosa de la vida, que es el mismo Jesús. Es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, la mano, Señor. Preparémonos, jóvenes, en este momento para vivir el encuentro con el amado, para vivir esa experiencia de ser testigos de la misericordia. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra alma para recibir al Señor. Prepara tu corazón, prepárate en este espacio para vivir la maravillosa experiencia del encuentro. Abre tu corazón, joven, disponte a encontrarte con el Señor. ¿Cómo vamos a recibir al amado? Con nuestro corazón cerrado. Abramos nuestro corazón, llenémonos de la presencia de Él. El Señor se acerca a vivir esa experiencia con nosotros. Quizás estemos como esa viuda llorando y sufriendo. Quizás estemos como ese joven que va muerto hacia el sepulcro. Y vamos a encontrarnos con esa caravana de la vida, con esa caravana del amor, con esa caravana del encuentro.